tema político fundamental y polarizaba la opinión mucho más allá del clero. La desamortización se convirtió en el instrumento más importante en la búsqueda de solvencia por parte del gobierno. En efecto, esta política estableció la conexión existente entre la política fiscal y la apropiación de ciertas porciones de las propiedades de la Iglesia por el Estado. Los que disponían de capital, de los cuales muchos eran ya terratenientes, adquirieron propiedades puestas en el mercado y así se hicieron más ricos. La conexión entre la desamortización y la solvencia del gobierno prevaleció sobre las ideas sociales y redistributivos de algunos pensadores ilustrados del siglo XVIII. Esta acción por parte del Estado alteró aún más el ya inestable equilibrio de las relaciones entre la Iglesia y el gobierno y exacerbó las tensiones entre los beneficiarios de las instituciones eclesiásticas y el régimen. Los problemas estructurales de la agricultura y de las comunicaciones internas en la península llevaron a una de las más graves crisis de subsistencia durante los años de paz. La crisis culminando en 1803 hasta 1805 mostró la insuficiencia de las reformas de los ilustrados del siglo pasado. En Valencia, por ejemplo, las huertas ubicadas en las afueras de las ciudades ya habían llegado a ser, a fines del siglo XVIII, centros de descontento, lo cual ayudaban a explicar la elevada proporción de propietarios de tierras nobles y clericales y la supervivencia generalizada de la jurisdicción señorial. El aumento de la población en las zonas ya densamente pobladas e intensamente cultivadas se combinó con el incremento general de los precios para producir un mayor deterioro en las condiciones de vida de los trabajadores de la ciudad y el campo. Desde los inicios del nuevo siglo, el XIX, subsistió la intranquilidad en el campo y en las poblaciones ya agobiadas por los derechos señoriales, tales como la obligación de dar una participación de los productos y primeros frutos de la tierra. La dislocación de la economía española, exacerbada por el bloqueo naval a partir de diciembre de 1804, no se podía remediar a corto plazo. El desempleo en los principales centros textiles de Cataluña y Valencia provocó la hostilidad hacia el gobierno, lo cual no podría desaparecer rápidamente. Los elevados precios del trigo y el hambre generalizada subsistieron hasta el año de 1805 y se agravaron al reanudarse la guerra. Las costas, a pesar de sus problemas para la exportación a los mercados de ultramar, fueron capaces nuevamente de aliviar la escasez de alimentos por medio de la importación de trigo por vía del comercio de cabotaje.
Para hacer frente a las necesidades de financiamiento de la guerra, el 25 de diciembre de 1804, Carlos IV extendió a las Indias la política de desamortización, en donde provocó una oposición general. El colapso del gobierno metropolitano. La política de amortización de la deuda de 1798 y 1804 llevó la política carolina mucho más allá del regalismo de antaño. En adelante, el Estado metropolitano nadaba en aguas profundas y oscuras. La compleja estructura de arrendamientos y del crédito proporcionado por las obras pías y capellanías abrió una dimensión social que afectaba a toda la sociedad y no únicamente al clero. Sin embargo, parecía a muchos clérigos, durante la década de 1798 a 1808, que el Estado estaba rompiendo sus lazos tradicionales con la Iglesia. Esto significaba no simplemente una brecha constitucional, sino la subversión de la base sobre la cual el antiguo régimen en España había sido construido desde la época de Fernando e Isabel y de los tempranos Habsburgos. La culpa la tenía, según los tradicionalistas, la filosofía de la Ilustración, la causa al mismo tiempo de la Revolución Francesa. Por esa razón, el partido tradicional en la Iglesia intentaba recuperar un control absoluto sobre esta institución y de la formación de las ideas en el país. Con el colapso de la dinastía en marzo a mayo de 1808, ellos se encontraban peligrosamente aislados. Entre 1805 y 1808, el gobierno metropolitano se desintegraba. El caos financiero resultaba irresoluble. La oposición del clero tradicional crecía. Varios nobles, dirigidos por el conde de Montijo, conspiraban contra Godoy. Había divisiones profundas en la familia real que culminaron en la conspiración del Escorial de 1807 y el arresto de Fernando, príncipe de Asturias. La incapacidad intelectual de Carlos IV se manifestaba cada día más. El ministerio, bajo el tutelaje de Godoy, se sentía atrapado en el medio, entre el aumento de la oposición tradicionalista y la presión social popular. Sin la posibilidad de convocar a instituciones representativas que podrían intentar resolver estos problemas, la quiebra del absolutismo borbónico y la caída del antiguo régimen en la península parecían verosímiles. En realidad, la España metropolitana ya no podía sostener su imperio continental americano. Carlos IV se preocupaba mucho de esto.
y no podía encontrar la solución del problema de cómo defender los territorios ultramarinos y de esta manera conservarlos para la monarquía. Decidió no consultar a sus ministros, sino a su confesor, en una carta del 6 de octubre de 1806. Aunque esto parezca un poco extraño, hay que subrayar que el confesor del rey era el arzobispo Félix Amat, un ilustrado y uno de los personajes más inteligentes de su tiempo. El rey propuso una solución monárquica para el gobierno de las Américas. Dos de sus hijos, su hermano y Godoy, tomarían cada uno posesión de 4 reinos americanos, con la sucesión hereditaria y la obligación de suplir al centro con recursos. Amat dudaba que España pudiera conservar sus territorios americanos en la forma tradicional de dependencia y exclusividad. Acogió la propuesta del rey porque los distribuía entre sus familiares en un tipo de señorío feudal. Pero como en los demás casos, no se hizo nada. La invasión napoleónica no fue la causa del colapso, sino meramente el catalizador. Los restos de la Ilustración se debilitaron aún más, divididos entre los afrancesados bonapartistas y los reformadores patriotas. Sin embargo, los acontecimientos de 1808 hasta 1810 mostraron claramente la incapacidad y la incoherencia de la nobleza de España como fuerza política potencial. Cuando el colapso final tuvo lugar, entre marzo y mayo de 1808, la cuestión de la relación jurídica entre el gobierno metropolitano y los territorios americanos no solamente no había sido resuelta, sino que llegó a un clímax cuando finalmente el régimen patriota en España podía convocar una nueva forma de las Cortes para acabar todos los problemas de la monarquía hispana. En España, el colapso del gobierno central y la cautividad de la familia real en Francia dejaron el poder político en manos de una serie de juntas provinciales de Asturias a Sevilla y Cádiz, constituidas por una variedad de grupos que tenían objetivos contradictorios y que, sin embargo, reclamaban la soberanía. La urgencia de la situación militar en la península eventualmente obligó a esas juntas a intentar algún